visiones de Paul es una en la que se muere a manos de Jamis. Jamis es, según visiones anteriores, un futuro amigo que lo guiará por el camino del desierto. Y es también nada más ni nada menos que el primer rostro que vemos en la película, justo en el prólogo. Algo que no es menor si tenemos en cuenta que su muerte es la cereza sobre el pastel de la evolución de Paul. La cuestión es que esta imagen fatal está acompañada por esta frase que dice que Paul Atreides debe morir para que el Kwisatz Haderach se levante, o como carajo se pronuncia. Esto puede desconcertar un poco en un primer visionado, porque Paul, para el final de la película, obviamente no se muere, lo que en una impresión temprana podría dar a entender que las visiones no son siempre ciertas, o que como alternativa no muestran un solo destino único e inamovible, sino posibles futuros. Pero creo que es mucho más interesante pensar en que Villeneuve decide mostrarnos estos destinos alternativos en concreto, porque sí cree que son ciertos, solo que de manera simbólica. Paul muere en su visión porque el duelo final en el que asesina a Jamis es el punto de no retorno para su transformación, el final simbólico de Paul como lo conocemos y el inicio de su nueva vida. Y abro el análisis con esto porque hay muchas perspectivas desde donde se puede enfocar Dune, como un drama bélico, un relato político, una película de ciencia ficción o la que me parece más interesante en la versión de Villeneuve, una historia acerca de cambios. Uno que implica un traspaso de la juventud a la adultez de su protagonista, que se encarna en la muerte de Paul Atreides y el nacimiento del Kwisatz Haderach. Sabemos que hubo intentos en el pasado de trasladar esta historia al cine y que todos terminaron en fracasos, por lo que si hay un autor en el cine mainstream actual que puede romper con esta maldición, ese tipo es Villeneuve. No solo porque tiene historial con realizar hazañas imposibles como realizar una secuela de Blade Runner y estar a la altura, sobradísimo, sino porque demostró en más de una vez entender la ciencia ficción como nadie, tanto en Blade Runner 2049 como en Arrival, utilizando el género como excusa para indagar en dramas intimistas, generalmente acerca de personajes perturbados con identidades desdibujadas. Rasgos que podemos encontrar en toda su filmografía, como en Sicario, Enemy o Prisoners, donde todos sus protagonistas acaban siendo personajes atormentados. Quizá la gran incorporación y desafío a la hora de abordar Dune respecto a sus obras anteriores es una demanda mucho más grande a la hora de construir el contexto de la historia. Hay quien dice que esto es precisamente lo que termina perjudicando a Dune, la imposición de cimentar tantos elementos y enfocar tanta atención en la construcción del mundo para poder contar la historia, pero no estoy del todo de acuerdo porque Villeneuve justamente aprovecha los elementos narrativos que podrían estorbarle para usarlos como insumos y colaborar con el viaje de su protagonista, Paul. Paul es el Kwisatz Haderach, una suerte de mesías anunciado, o al menos esta película, esta primera parte, trata de su transformación hasta asumir ese punto. Lo interesante es que no es un Luke Skywalker, o un Neo, o un Frodo, es más bien lo contrario. Paul es un mesías negado a serlo, es uno perturbado y, peor todavía, uno sintético. Es en todo sentido fabricado por el grupo de la Bene Gesserit, una organización de monjas, edgis, genetistas, primero en un nivel material porque no deja de ser producto de una suma de experimentos genéticos basados en la cruza de linajes. Su cualidad metafísica es artificial y tardamos nada en enterarnos que la superstición y relato mesiánico en torno a su figura también lo es, porque no es más que un cuento instalado por la Bene Gesserit a lo largo de los siglos en las poblaciones nativas. Por lo que la superstición, el fanatismo religioso, junto a cómo estos elementos pueden convertirse fácilmente en una estrategia política, se desprenden como pilares principales de esta narrativa y en especial nos habla de cómo la propia película plantea a su personaje. Porque el escepticismo desde el que se plantea el culto a su figura y lo artificioso que se retrata nos dejan claro que este no es un mesías cualquiera, es uno antinatural y él lo sabe. Y el hecho de que Paul sepa que es antinatural es lo jodido de esta historia, porque luego no duda en plantear utilizar la fe que los pueblos nativos depositan en la figura del Lisan al-Gaib, aún sabiendo que su mesianismo no es producto de un milagro místico, sino de un experimento orquestado por gente con poder que manipula a las masas. Aunque no quiero adelantarme mucho porque voy a explorar este punto más adelante, hay que entender que los cambios que hacen que Paul pase de cuestionar el culto a su persona a apropiarse de este mismo involucran muchos factores y están en principio enmarcados en un cambio más grande. Un cambio de carácter jerárquico en el que la casa Atreides, la de Paul, va a tomar el poder de Arrakis, que es inaugurado por literalmente el autoproclamado
llamado Heraldo del Cambio en la ceremonia inicial. Por supuesto, este contrato es al final del día una trampa que desemboca en un cambio más elemental para Paul. Ese asalto sorpresa a la casa Atreides por parte de los Harkonnen que transcurre exactamente en la mitad de la película y desemboca en la muerte de Leto. De pique hay algo interesante en el hecho de que la película esté partida en dos desde su estructura, porque la dualidad está presente a lo largo de la misma de forma constante. Paul, sin ir más lejos, es hijo de una dualidad en todo sentido. Por un lado, su madre, parte de la Bene Gesserit y por quien, al menos en la película, acaba generando sus cualidades proféticas así como el resto de sus cualidades extrasensoriales. Su padre, por otro lado, duque de la casa Atreides. Es decir, por un lado está la influencia esotérica y religiosa de su madre, por el otro el poder político. Pero para mí, fuera de cómo estas dos cualidades, la política y la mística, convergen en una misma persona, me parece más interesante cómo los vínculos con cada uno de sus mentores, padre y madre, también tienen una naturaleza distinta, casi opuesta. Y me interesan estos vínculos porque son a través de los cuales Paul crece. Basta con observar la primera interacción con cada uno de sus parientes para entender un poco de cómo Paul se relaciona con estos y lo que más adelante entenderemos que representan. La primera interacción es con su madre. La escena parece una escena típica de primera comida del día, solo que sin televisión, y comienza con Jessica invadiendo el plano de Paul desde el sonido. It's good you're up, Birdie. Father wants you in full dress before the Emperor's herald arrives. Los diálogos son cotidianos, qué bueno que se levantó temprano y su padre quiere que vista de traje. Lo destacable es que en estos momentos, así como durante toda la primera mitad de la película, Jessica siempre está en una posición de poder, con un estatus elevado, y es algo que con la clase de diálogos se puede entrever. Es quien tiene el dominio, quien literalmente está en la cabecera, algo que incrementa cuando le plantea a Paul que si quiere que le alcance el agua, tiene que hacer que se lo entregue utilizando la voz. If you want it, make me give it to you. Use the voice. Mom, I just woke up. En este momento se introduce por primera vez uno de los motivos visuales de la película, el agua. No quiero atribuirle un carácter simbólico en esta escena en concreto, pero es un hecho que a lo largo de la cinta es un ítem que se menciona constantemente. What wealth can you offer beyond the water in your flesh? Existe una contraposición entre el planeta natal de Paul, Caladan, donde el agua abunda y es un recurso casi que infinito, por lo tanto uno sin valor, y Arrakis, el planeta hacia el que Paul muda, donde el agua es un recurso escaso, por ende con mucho valor económico y espiritual, y la especia, por otro lado y como contraparte, un recurso que abunda. Para los humanos de Caladan, el agua es un recurso banal del día a día y la especia un tesoro a conseguir. Para los de Arrakis, la especia es sumamente accesible y el agua es sagrada al punto de que sus costumbres giran en torno a esta. A lo que voy es que no es menor que Villeneuve elija que este elemento sea el presente en la escena entre Paul y su madre, porque luego es un recurso que les va a hacer mucha falta y que va a tener un eco con una escena a futuro que más adelante vamos a indagar. Y a Paul se lo vincula con este elemento desde el primer plano en el que aparece, en el que las gotas del exterior se dibujan como siluetas en su rostro. Pero volviendo a su vínculo, con esta escena podemos entender bastante de cómo se relacionan. Jessica es estricta, tiene una posición maternal, sí, pero es bastante fría, algo que podemos entrever por el espacio innecesario que hay entre ambos personajes. Una distancia que se ve constantemente durante la primera parte de la cinta cada vez que comparten escena. Lo que esta escena nos dice es que además de su hijo, Paul es su aprendiz y además de criarlo, Jessica lo está entrenando. Por sí sola la escena no es la gran cosa, pero nos prepara para lo que va a suceder entre ambos esa misma noche, cuando acontece la visita de la Bene Gesserit. Aunque previo a la escena con la madre superiora turbia esa, tenemos la introducción de Leto y su vínculo con Paul. Primero él es presentado en la escena de la ceremonia inicial y luego es introducida su relación con su hijo. Es una secuencia en la que desde un principio se los relaciona visualmente. Porque comenzamos con planos de Paul caminando y luego cortamos a uno de una mano acariciando una tumba. En principio podemos creer que es de Paul, pero luego descubrimos que es de su padre. Es una manera de relacionarlos que no es menor porque Villeneuve todo el tiempo enfatiza en las manos, sea para contraponer el planeta Caladan y el agua que abunda en él con el desierto y la especia que abunda en Arrakis, o para hacer presentes las sortijas del duque, sea en la mano de Paul o de Leto. Además es también la última vez que se los relaciona por montaje, cortando de un plano de la mano de Paul sosteniendo la sortija de su padre a un plano de la mano de Leto sin vida. La cosa es que la presentación vincular de Paul junto a Leto es muy distinta visualmente a la que Paul tiene con su madre. Desde lo visual están mucho más apegados en el encuadre. On Arrakis, we need to cultivate desert power. Y esto es algo que se refleja en su vínculo una vez comienzan a interactuar. A diferencia de la frialdad y lo estricto de Jessica, Leto se presenta como un hombre ambicioso, pero cálido. Y si bien también ve a Paul como un aprendiz, tiene una actitud mucho más cercana y afectuosa hacia él. No solo desde lo visual o desde el trato, sino también desde compartir sus planes e ideas. I want you sitting in on my council.
Learn what I do. A diferencia del hermetismo de Jessica, donde no sabíamos qué carajo estaba pasando. Y el momento más importante de la escena es cuando Paul hace una pregunta clave respecto a su futuro. What if I'm not dead? Not what? The future of House Atreides. Y ahí es cuando se traza la línea principal que espeja el personaje de Leto con el de Jessica, la libertad que le otorgan a Paul de poder decidir sobre lo que se les viene. You'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. Este momento y esta frase en concreto es importante porque es contraria a lo que sucede en la visita de la Bene Gesserit, en la escena de la caja. En este momento Jessica conduce a Paul a traición y manteniéndole en secreto a una situación de vida o muerte donde, en caso de fracasar, recibiría un pinchazo de veneno que acabaría con su vida. Básicamente conduce a su hijo a una trampa mortal, no es la madre del año. Estas dos escenas funcionan bien espejadas porque mientras el mensaje de Leto, padre, es que si Paul no es lo que Leto planeó para él, entonces solo será su hijo y eso lo mantendrá feliz, el mensaje de Jessica, madre, es que si Paul no es lo que planeó para él, entonces no será, porque se va a morir, básicamente. Por supuesto, Jessica no es una víbora, no deja de ser su madre y adolecer lo que sucede, pero este momento marca un antes y un después en su vínculo. What does it mean? That I could be the one? Se vuelven una madre y un hijo que apenas se reconocen y por eso la revelación sobre la naturaleza mesiánica de Jessica a Paul no es una escena glorificadora donde Paul descubre que es el elegido, sino una perturbadora donde madre e hijo se desconocen en la niebla y sus figuras se pierden en el espacio. Y esta es una tensión que se va a mantener a lo largo de toda la película, así como el contraste entre el vínculo Paul-Leto y Jessica Paul, siendo el de Leto protagonizado por muestras de afecto y complicidad y el de Jessica por una distancia fría que se basa en ponerle a Paul más y más presión moldeándolo para ser su mesías. Es una suerte de Evil Virgen María y de hecho más de una vez viste con atuendos y colores comunes en las representaciones de su contraparte bíblica, como el naranja y el celeste. Podríamos decir que la primera mitad de la película se enfoca más en el vínculo padre-hijo, que es el único vínculo cálido de la familia. De resto, Leto y Jessica se mantienen principalmente distantes. Las únicas interacciones directas que tienen, al margen de escenas con terceros, son esta, un plano frío de la nuca de Jessica siendo acariciada, ambos despersonalizados totalmente, Jessica de espaldas y Leto sin siquiera aparecer, luego otra en la que se dan la mano en la oscuridad, pero nuevamente despersonalizados, y por otro este choque entre Jessica y Leto donde finalmente se enfrentan, primero como representante de la casa Atreides contra una fiel de la Bene Gesserit, luego como padre y madre de Paul, donde Jessica dice que haría cualquier cosa para proteger a su hijo, algo que no es muy coherente a cuando lo expuso a una aguja venenosa por parte de la madre superior a esa. Leto, en cambio, sabe que le queda poco tiempo y en lo único que se preocupa es en Paul. No es hasta el último momento previo a la invasión que los vemos compartir un momento real de cariño, es casi una despedida. Y me parece bastante simbólico que las dos escenas en las que los vemos juntos son solo interrumpidas por una escena de Paul. Una escena que comienza con un toro que, por motivos que vamos a hablar más adelante, anuncia la tragedia. Y son dos escenas que vienen justo antes del gran ataque que marcará un antes y un después que divide la vida de su hijo. Ese momento que desencadenará en la muerte de Leto, el punto de inflexión para Paul y su evolución que representa la muerte de su pasado. Leto de cierta manera se relaciona a la vida previa de Paul, está vinculado a lo conocido, a los Atreides y a su planeta natal, y me atrevo a decir a lo cálido de su vida pasada comparado a lo áspero de su futuro. En este sentido hay dos escenas en particular que me parecen interesantes, que se dan justo alrededor del punto de inflexión de Paul, porque marcan su evolución a la perfección. La primera es cuando los Harkonnen secuestran a Jessica y Paul en la nave, que es seguida por otras en las que una vez que se liberan, la nave se inactiva por lo que descienden y descubren la base de la casa Atreides completamente destrozada. Ese es el punto en el que se tienen que enfrentar al desierto y darle la espalda a su antigua vida, pero todavía algo los mantiene aferrados a esta, y es el siguiente plano. Leto. En este momento comienza a trazarse un montaje en paralelo entre la muerte de Leto y por otra parte el descubrimiento de Paul y Jessica sobre la misma, encontrando las notas del Dr. Yue y la sortija de los Atreides. Ambas escenas con una tonalidad y temperatura casi igual, como si Paul y Jessica estuvieran en el mismo lugar que Leto, porque después de todo están descubriendo su muerte a medida que se da. Y no es hasta que Leto finalmente muere que Paul descubre por completo la sortija. Hay una escena muy importante previo a que Paul se convierta. Es una escena donde se da una crisis por parte de Paul, donde primero tiene una premonición sobre el futuro, donde ve una guerra santa en su nombre, seguido de una negación de su identidad por su parte. You did this to me! You Bene Gesserit made me a freak! Donde explota la tensión en su vínculo maternal que se había tejido desde las primeras secuencias juntos, luego verbalizando que su padre está muerto. My father's dead.
Y es cuando menciona esta frase que lo cambia todo y da paso a la siguiente escena, que es la que me interesaba comentar. Este es el momento específico en el que Paul para mí se convierte, porque asume su posición como heredero de la casa Atreides, acepta ese poder y ante todo comienza a tomar la iniciativa de la acción. Pero para entenderla mejor es necesario espejarla con otra escena, la que comentábamos hace unos momentos, donde los Harkonnen secuestran a Jessica y Paul. Considero que esta escena en particular es importante porque es la última escena donde vemos a Jessica y Paul actuar con unos roles tan marcados de madre e hijo y una jerarquía entre los dos tan establecida, donde Jessica continúa en esa postura dominante dando órdenes constantes e incluso cuando logran liberarse de una situación de vida o muerte por mérito de Paul, no deja de exigirle y demandarle más rendimiento. Your pitch was too forced. Parecido a la primera escena en la que interactúan. Es quizá la hipérbole máxima de Jessica dominando a Paul, tanto como hijo como su aprendiz, y me parece interesante que suceda justo antes de su transformación, donde los roles comienzan a invertirse de a poco. Por eso es importante colocarla espejándola con esta escena, luego de la muerte de Leto y donde Paul finalmente decide colocarse la sortija y convertirse en el nuevo duque. A diferencia de la constante que vimos a lo largo de la película, Paul empieza a tomar el liderazgo no solo con su futuro, sino con su madre. Let's get out of here. El vínculo se reinicia y comienza de la misma manera, solo que esta vez es él quien le da el agua. Ese recurso que antes era uno propio de la cotidianidad, ahora es uno valioso que se basa en... Sweat and tears. Este reinicio del vínculo ahora es Paul quien, ante todo, guía los siguientes pasos de los dos. Y es algo que se va a ver a lo largo de toda la película a partir de este punto, donde es él quien toma las decisiones, quien tiene la iniciativa, quien camina adelante, quien forma a su madre ilustrándola. Follow me. Do the same moves. You breathe through this. Siempre adoptando más que el rol de un aprendiz, el de un maestro. Estos son solo uno de los tantos ejemplos que hay. We can't walk like regular humans. If we do, we're dead. We'll have to walk like the Fremen do. We'll cross after dark. I think this is the right direction. Lo que por sí solos pueden no parecer tan significativos, pero hay que comparar a cómo se vinculaban antes. Hay un cambio de jerarquía que se refleja incluso visualmente, colocando siempre a Paul por delante o por encima. Y Jessica pasa poco a poco desplazada a un segundo plano, donde su rol deja de ser el de instruir y decidir por Paul y pasa a ser mucho más pasivo, a observar en silencio a un hijo que le da la espalda, que resiente lo sucedido y que no parece necesitarla como mentora. Y considero que este cambio en Paul se plasma bastante bien en esta sucesión de escenas enmarcadas por estas dos escenas antagónicas, donde pasan de hijo a líder. Escenas que están contrapuestas incluso desde lo cromático. Son de las pocas de las películas que están prácticamente en monocromos primarios que escapan a la paleta principal y justo se da a través de dos colores que son complementarios en el círculo cromático. Esto quiere decir opuestos, y que ambos tienen una carga representada en la película. El verde, por un lado, es el color emblema de la casa Atreides, muy presente en el mundo natal de Paul y fácilmente relacionable a su vida pasada, donde los roles madre e hijo sabemos cómo se comportaban. Por otro lado, el rojo está pocas veces presente en la película fuera de esta escena. De hecho, el rojo puro prácticamente está presente solo en las visiones del futuro de Paul, vinculada siempre a una temperatura de color muy cálida y con apariciones de rojo intenso más de una vez, representando toda la guerra y sangre que se viene. Y si Leto funciona como una representación del pasado y su aparición queda anclada a la primera mitad de la cinta, la segunda es donde tanto el cambio del comportamiento de Paul como la distancia vincular con su madre continúa avanzando hacia el final. Hay algo de su vínculo que no está funcionando, y es interesante cómo desde la dirección actoral la frialdad del vínculo se genera por elementos muy sutiles, en cómo ahora es Jessica la que busca entablar conexiones con Paul o generar cierto afecto mientras que él se muestra apático. Es por eso que en momentos donde Paul se apodera de su papel como Salvador o Mesías, Jessica queda desplazada a un segundo plano donde solo puede observar, algo que toma especialmente fuerza en el clímax de la película, un momento que en una estructura convencional no sería lo más típico para cerrar la primera entrega de una historia de dimensiones tan grandes como esta, pero que para mí es ideal porque le da una conclusión perfecta a la evolución de Paul en la película. En este momento, como mencionaba en la apertura del video, se enfrenta a Jamis, ese que según sus visiones sería un amigo que lo guiaría enseñándole las maneras del desierto y que según sus últimas visiones sería a manos de quien Paul Atreides moriría para que el Kwisatz Haderach se levante, seguido de una frase como esta: When you take a life, you take your own.
Por supuesto, esto no es más que una cadena de símbolos en la que Jamis es una prueba para Paul. Primero porque asesinándolo va a hacerse un lugar con los Fremen mediante sus propias reglas, es decir, está aprendiendo las maneras y crudeza del desierto gracias a él. Y la muerte literal de Jamis se presenta como una muerte simbólica de Paul porque este es su punto de no retorno, donde no solo consigue su pasaje con los Fremen, sino que, más importante, quita una vida renunciando a su humanidad. Es una escena cruda porque más que un combate, por la superioridad técnica de Paul y la más de una oportunidad que le da para rendirse, se siente una ejecución. Además que vimos lo que podría haber sido su vínculo en otro contexto, lo que lo hace más crudo para Paul. Y por eso es que Villeneuve decide ni siquiera mostrar el golpe final dejándolo a borde de plano. Una vez acabado este enfrentamiento es cuando Paul termina por transformarse, es uno más de los Fremen, y visualmente está representado así, como uno más del grupo acompañado por el resto del colectivo o por Chani, mientras que su madre, todo lo contrario, se mantiene apartada. My father came for the strength of your people. De esta forma culmina la evolución de Paul en esta primera entrega de la saga, donde se convierte en duque y Kwisatz Haderach, heredero de su madre y heredero de su padre, a quien referencia en su última línea de la película. Desert power. Tanto en esta frase como en su declaración post-muerte de Jamis, Paul hace referencia a la fuerza de los Fremen, pero no es exactamente un liberador, un mesías, es más bien alguien que los ve como un recurso y que está sucumbiendo ante lo mismo que criticó más de una vez, cuando veía a su padre, Leto, caer en la visión por más y más poder y querer utilizar a la gente de Arrakis para su beneficio. Tap the true power of Arrakis, we could be stronger than ever. What does that mean? Mining spice, keeping the Fremen in their place? We'd be no better than Harkonnen. You are outworlders. You come here for the spice, you take it, giving nothing in return. That's true. Por eso esta referencia a la frase de su padre no es emotiva, es lo contrario. Hay una pregunta previa a que comience la película, justo antes al final del prólogo, que es la siguiente. And who will our next oppressors be? Chani menciona que el emperador decidió que los Harkonnen abandonen Arrakis, lo que implicaba que una nueva casa iba a quedar al mando y de ahí su pregunta. La respuesta son los Atreides, que pueden presentarse como una casa más diplomática, pero que a los ojos de los nativos son lo mismo de siempre. Y eso se lo hacen saber a Leto los propios nativos. Arrakis has seen men like you come and go. Just do not trespass in our lands. The desert was ours long before you came. So come and dig your spice, but when you have it, go back to this side of the shield wall and leave the desert to the Fremen. Leto, mal o bien, no es más que otro de la lista que quiere utilizar la destreza de los Fremen como si fueran un recurso y, sobre todo, el poder del desierto. Y esa sed de poder es precisamente lo que lo termina matando, el exceso. La figura del toro está presente a lo largo de toda la primera parte de la película. Es un símbolo relacionado a la potencia masculina, algo que no creo que sea casual porque la dualidad femenino-masculino está muy presente en Dune. Pero en este caso concreto toma otra dimensión porque está vinculada a la muerte del padre de Leto, el anterior duque, quien, se da a entender, murió en un enfrentamiento contra un toro. Obviamente un enfrentamiento innecesario, debía ser torero o practicar tauromaquia o algo por el estilo. Este enfrentamiento está representado de varias maneras, es una suerte de memento mori que se presenta a lo largo de la casa, quizá como un recordatorio para Leto de no dejar que su ambición lo ciegue, y aparece justo previo a la invasión de los Harkonnen y caída de la casa Atreides, y previo a la muerte de Leto, quien, al igual que su padre, termina siendo derrotado por su propia ambición. Y es curioso porque Leto más de una vez se muestra como un hombre leal y genuinamente preocupado por su gente. Damn the spice! I want every man off that crawler now! Es un buen tipo, pero al que el poder lo corrompe, y que termina en penitencia por sus excesos cual tragedia griega. Y Paul puede que se esté inclinando hacia el mismo camino, dejando sus ideales al margen y comenzando a coquetear con el poder. Y me gusta porque en un primer visionado uno puede que pase esto por alto, y más importante, que crea que la película está presentando a Paul como un noble salvador que va a ser parte de los Fremen de forma altruista, pero viéndola dos veces te das cuenta de que eso no es tan claro y que, por el contrario, es también otro manipulador que cae en las mismas actitudes que criticaba de su padre, usar a los Fremen como recurso, y en las mismas que criticaba de su madre, fomentar supersticiones. Planting superstitions. La película es ambigua en este sentido, y eso es lo positivo porque no te deja una opción cerrada en la que creer, sino varios caminos posibles.
La pregunta que queda por responder para las próximas películas es si Paul va a retomar o no esa suerte de maldición de la casa Atreides, la de su abuelo y la de su padre, caídos en desgracia por no saber medirse. Y es una pregunta que quizá también atraviesa algún lugar en la mente de su madre, quien ahora pasa a ser una testigo sin voz, que observa cómo su hijo, transformado, se adentra en el desierto.